Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? En el video de hoy vamos a ver un tema que se llama transferencia y contratransferencia. Voy a estar compartiendo acá en la pantalla un PowerPoint que tengo preparado. A ver, vamos a empezar por acá. Bueno, como les decía, el tema es transferencia y contratransferencia. Lo tienen en el material de estudio, el material que les dimos a principio de año. Obviamente es un tema para primer año de psicología social. Como bien saben, en psicología social tomamos varios conocimientos, teorías, conceptos de otras disciplinas. En este caso lo hacemos desde la psicología clínica, pero vamos a aplicarla puntualmente en nuestros campos de intervención, que es la psicología social en distintos lugares. Bueno, les decía entonces, transferencia y contratransferencia. Vamos a estar hablando primero que nada de lo que es la transferencia. Cuando hablamos de la transferencia vamos a estar diciendo que es un proceso psicológico, un proceso por el cual hay un sujeto que vamos a pensarlo, en principio vamos a pensarlo tal como lo hacía Freud, en una instancia de análisis, ¿no? En una instancia de psicoanálisis. Vamos a pensar en ese sujeto que es el paciente. El paciente, cuando entra en ese vínculo que se genera con su terapeuta o analista, le sucede este proceso que puntualmente es adjudicarle a otro, ese otro está representado por el analista o terapeuta, le va a adjudicar distintos roles que él los asocia con, en realidad, con modelos que tiene internamente, que los tiene en su mundo interno. Tanto hablamos en psicología social de lo que es el mundo interno, lo que uno lleva adentro, lo que ha aprendido. Bueno, la transferencia sería el proceso por el cual el paciente le adjudica al terapeuta determinados roles, determinados sentimientos. Ahora vamos a estar desarrollando un poquito más. Pero básicamente tienen que entender esto. La transferencia es del paciente hacia el analista. Vamos a decir que en la transferencia, en este proceso, vamos a ver que se da una conducta de réplica. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando se está realizando esta transferencia, cuando yo asocio a ese analista con algún determinado sentimiento, ya sea un sentimiento de afecto o un sentimiento hostil, lo que en realidad voy a estar haciendo es replicar algún vínculo que yo ya tuve con otro personaje de otro momento de mi vida. Puede ser en algún momento de mi historia de vida o principalmente de figuras que han sido importantes en una primera infancia. Decimos que es una conducta de réplica porque trasladamos, volvemos a replicar un vínculo tal como se vivió en otro momento. Pero también cuando hablamos de transferencia, hablamos de que existe una analogía emocional. ¿Qué quiere decir? En algún momento experimenté un sentimiento, un sentir, diríamos nosotros, un sentimiento, una emoción con determinado sujeto y bueno, ahora otra vez lo estoy replicando y lo estoy adjudicando a otra persona que en la instancia de terapia vendría a ser el analista. Muchas veces lo que sucede es que si yo me relaciono, ya nos saldríamos, ¿no?, de la instancia de terapia. No solamente estamos pensando en la persona, en el sujeto, en su instancia de consultorio y de análisis, sino que lo pensamos en distintos grupos, en distintas instituciones, en otros vínculos. Si esa persona se va a relacionar con otras desde otros lugares, podemos ver que se van a dar estas situaciones de transferencia hacia otros, pero puede ser que siempre se relacione de la misma manera, se relacione con la misma conducta y esa conducta no cambie. Entonces,
podríamos decir que esas conductas van a estar estereotipadas, que van a estar estereotipadas en lo que tiene que ver con la situación, ¿no? Porque supongamos, ¿no? Ese sujeto que es paciente de ese analista que decíamos, bueno, lo pensamos no en el consultorio, lo pensamos, por ejemplo, en el ámbito laboral. Si sabemos que siempre se relaciona de determinada manera con una figura, no sé, por ejemplo, podría ser la del jefe. Se relaciona de determinada manera y esa relación, esa conducta, esa forma de actuar no se modifica y siempre, supongamos que siempre encubre sentimientos de bronca, sentimientos hostiles hacia las figuras que ocupan estos lugares de jefe, bueno, podríamos decir que esa persona se relaciona y transfiere a sus figuras de jefe eh, estos sentimientos, y estos sentimientos, estas conductas, esta manera de relacionarse con esas figuras que ocupan el lugar del jefe, siempre lo hace de un lugar de resistencia. ¿Por qué? Porque si siempre mantengo una conducta rígida, si mi conducta está estereotipada, quiere decir que está ahí atravesado este concepto del cual siempre hablamos de resistencia, ¿no? Resistencia que tiene que ver con no querer cambiar una situación y querer mantener mi conducta desde ese lugar. Obviamente todas estas cuestiones van a tener que ver con procesos inconscientes, ¿no? Yo decía, al principio, hablaba de este proceso de transferencia y lo relacionaba con el ámbito de consultorio, el ámbito donde se encuentra y se vincula un paciente con su terapeuta. ¿Y por qué lo hago desde ahí? Porque quien desarrolla este concepto de transferencia es Freud, y lo hace justamente cuando emerge esta psicología, este psicoanálisis. Entonces él lo piensa desde ese lugar. Nosotros desde la psicología social lo tomamos porque decimos que la transferencia no solamente se da en ese vínculo, sino que cualquier persona, cualquier sujeto, cuando se relaciona con un otro, hace esta conducta de réplica, traslada, diríamos, ¿no? Una experiencia ya vivida a una persona distinta, o sea, traslada un mismo sentimiento a una persona que es distinta, que ya no es la misma a la que se le trasladó ese sentimiento en algún momento. Entonces, decíamos, ¿no? Existe esta idea de traslado. ¿Traslado de qué? Traslado de un sentimiento, de un sentir, diríamos, de una emoción, que en realidad es de otro lugar, es de otro tiempo, porque decíamos, es del pasado justamente, pero se lo trasladamos a otro que está ahora, en el presente. Por eso desde la psicología social también tomamos este concepto de la transferencia, porque creemos que se puede aplicar en otros espacios que no solamente tengan que ver con el consultorio. Bueno, volviendo a desarrollar esta idea de transferencia, decimos que en la transferencia lo que hacemos es poner afuera. ¿Qué es lo que ponemos afuera? ¿Qué es lo que depositamos en otros? Depositamos en realidad personajes internos. Yo decía que en la transferencia, en realidad lo que hacemos es remitirnos a algún vínculo que ya tuvimos, y aquella emoción que trasladamos ahora se la estamos adjudicando a otra persona que está en el presente. Es otra persona totalmente distinta, pero el sentimiento y la forma de adjudicación es la misma que se vivió en algún momento de la vida. Bueno, la conclusión a la que se llega es que en el vínculo paciente-analista, volviendo a lo que era el consultorio, emergen sentimientos de amor o rencor. Freud decía, ¿no? En el vínculo con los pacientes siempre me encuentro con que hay veces que la reacción del otro es desde un lugar de amor, desde un lugar cordial, pero también existe la otra particularidad de que quizá la respuesta no es la misma, que tiene que ver con el rencor. Entonces, a la conclusión que él llega es que en realidad no es que el analista haga algo para que esos sentimientos emerjan. No es el analista quien provoca que esos sentimientos emerjan, sino que es el mismo paciente el que a través de este proceso que llama transferencia,
es el paciente quien actualiza escenas que son propias, que tienen que ver con el mundo interno y que, como decíamos, pertenecen a otro momento, pero se reactualiza en ese momento dado. Otro de los conceptos que desarrolla Freud es el concepto de realidad psíquica. El concepto de realidad psíquica él lo va a consolidar cuando él empieza a atender distintas mujeres. Si ustedes van a ver los escritos de Freud y van a entrar un poquito más en su teoría, van a ver que la mayoría de los casos que él se interesó son distintas mujeres. Bueno, él llega a la conclusión, después de tratar a varios casos, se encuentra con que esas mujeres, en realidad, en algún momento, cuando eran niñas, existió, en los casos de estas mujeres, existió algún adulto que ha perpetrado un acto de seducción. O sea, un adulto vino como a seducir a esas mujeres que por entonces eran niñas, ¿no? Y en realidad, cuando él empieza a hablar de lo que es la realidad psíquica, dice que existieron esos momentos, pero no sabemos si fue real o no fue real. Lo que le importa a Freud es decir, bueno, estas mujeres, hoy mujeres, en aquel momento niñas, percibieron que ese momento de seducción de un adulto fue algo real, se sintió real, se percibió real. Entonces, eso que se percibió así como real, produjo distintos efectos y causa hoy efectos. Entonces, por eso va a decir que a eso lo va a llamar realidad psíquica. No significa que haya sucedido en la realidad, no significa que se haya concretado, pero en una instancia psíquica diríamos que se percibió así y que aún hoy se tienen esos efectos, ha causado determinado efecto, por eso se le llama realidad física, no vamos a decir que es una realidad comprobada, pero lo que importa es cómo lo siente el paciente, cómo lo siente y todavía qué es lo que le sucede con eso que sintió, percibió, le pareció. Bueno, volviendo a lo que es la transferencia, podemos seguir sosteniendo que la transferencia es una especie de desplazamiento de algún tipo de deseo reprimido, se podría hacer, y que en realidad lo que hacemos es como disfrazarlo, ¿no? Lo que hacemos con ese sentimiento, volvemos a la idea, ¿no? La transferencia sería eso que yo le deposito a un otro, se lo estoy depositando a un otro, pero ¿qué pasó? En realidad responde al vínculo, a un vínculo anterior, a un vínculo de mi historia de vida, ¿no? En realidad cuando lo estoy depositando lo hago de una manera encubierta, no lo hago tan explícita. Entonces por eso Freud dice que en realidad ese desplazamiento está como disfrazado. Y esto es muy similar a lo que sucede con nuestros deseos que son inconscientes, que tienen que ver con lo que es esta instancia del inconsciente, que nosotros, por ejemplo, en los sueños, en todo lo que tiene que ver con lo onírico, lo que hacemos es realizar este proceso de desplazamiento. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando necesitamos depositar en ese otro, en realidad lo que necesitamos es descargar energía, no cualquier tipo de energía, esta energía psíquica que está ahí justamente en nuestra psiquis, que muchas veces puede estar perturbando, por eso decimos que tiene que ver con lo inconsciente. Lo que hacemos es desplazarlo en otra figura. Nosotros sabemos que en los sueños, cuando vamos a descargar esa energía o eso que tanto nos molesta porque nos perturba, obviamente tiene que ver con lo inconsciente, por eso es que se manifiesta en los sueños, lo que hacemos es desplazarlo, pero lo hacemos relacionándolo con una imagen que nosotros conocemos, con una imagen que tiene que ver con lo cotidiano. Por eso cuando nosotros soñamos, soñamos con figuras que tienen que ver con nuestra cotidianeidad, que tienen que ver con nuestro día a día. Pero ¿qué pasa cuando estamos en el momento de la transferencia? Esa emoción que surge
ese afecto que muchas veces puede estar libre, así lo llama el texto, fíjense, traten de leerlo. Ese afecto, ese sentir que le pertenecía a un otro, allá lejano, hoy va a recaer en un sujeto actual. Volviendo a la idea del consultorio, ese afecto, ese sentimiento que antes se depositaba en otra persona, hoy se va a estar depositando en la figura del analista. Entonces, podríamos seguir pensándolo como una nueva edición de ese sentimiento, una nueva edición de esos sentimientos de impulso, de esas fantasías, y eso va a surgir en el momento de análisis, dice Freud, ¿no? En ese encuentro que tiene que ver con el consultorio, que tiene que ver con la terapia. Y en realidad, lo que decíamos, ¿no? Se reemplaza a alguien por el analista. Freud decía en un principio que esta cuestión de la transferencia era realmente un obstáculo. ¿Por qué? Porque decía, los analistas nos vamos a encontrar con personas que en realidad no pueden expresarse ni decir lo que les está sucediendo, sino que están hablando con otros personajes internos, personajes que tienen que ver con otra época. Al principio lo entendí así, pero después llegó a la conclusión que en realidad la transferencia siempre va a ser necesaria, que es fundamental para que la persona comience a sanar, para que tenga efecto la instancia de terapia, la instancia de análisis. O sea, en un primer momento es un obstáculo y después se da cuenta que esto es fundamental. Tiene que haber siempre transferencia. Ahora en un momento vamos a ver qué tipos de transferencias hay, pero eso es en un ratito. Bueno, ¿qué tiene que ver esto de la transferencia con la psicología social, no? Tiene que ver muchísimo. ¿Por qué? Porque Pichon Rivière, quien es nuestro gran referente de la psicología social argentina, quien nos da toda la teoría y las principales herramientas para poder intervenir en lo social, él era psicoanalista, obviamente tomaba estos conceptos y desde acá entendía las situaciones de los grupos y las situaciones individuales. Y él, por ejemplo, daba, o mejor dicho, él daba este ejemplo de estas situaciones de transferencia, decía, pensaba, ¿no? En estos sujetos que llegan a analizarse o llegan a la instancia de terapia y quizá quieren contarle algo a su terapeuta y dicen, no, mejor no te cuento esto porque seguramente me vas a retar. Entonces, eso es un ejemplo claro de lo que sería una transferencia. En realidad, el paciente, si se piensa, si se ve en qué momento está y dónde está, va a saber que el analista no lo va a retar, porque no es su función y que justamente lo que va a hacer va a ser escucharlo activamente. Pero ¿qué pasa con el paciente? El paciente quizá está pensando en su figura paterna, vamos a decir, por ejemplo, ¿no? Podría ser un ejemplo. Podría estar pensando que eso mismo se lo estaría contando a una figura paterna y la figura paterna seguramente estaría molesta por lo que cuenta, se podría enojar, entonces por eso se le hace esta idea de seguramente si cuento algo de esto me vas a poder retar. Entonces él da como ese claro ejemplo, pero eso es lo que le pasa al paciente, ¿no? No está percibiendo que en realidad el analista tiene otras características y él lo está pensando quizá como una figura paterna y con las características que introyectó de esa figura paterna. Pichon también va a decir que cuando hablamos de transferencia, siempre desde la psicología social vamos a tener que ver estos vínculos que se dan entre distintas personas, distintos integrantes en un grupo. ¿Por qué? Porque va a tener que, la transferencia se va a dar de una persona a otra, y en esa trama vincular, nosotros sabemos que todo vínculo es bicorporal. ¿Por qué? Porque necesitamos al menos de dos personas para que exista un vínculo, ¿no? Que exista esta forma de relacionarse tan particular. Y que también va a ser tripersonal.
Tengamos en cuenta que cada vez que nos vinculamos, siempre, si bien me estoy vinculando con un otro, de por medio y atravesada siempre va a estar la cultura. La cultura nos va a determinar, va a decirnos cómo nos vamos a tener que vincular. Por otro lado, dice, cada vez que nos encontremos con procesos de transferencia, tengamos en cuenta que hay un nexo que es afectivo entre el sujeto del cual estamos hablando y su mundo interno, y esa persona en la cual está pensando en realidad, ese personaje interno que está introyectado. También va a decir Pichón, tengamos en cuenta todo lo que tiene que ver con la teoría de roles. ¿Por qué? Porque en esa forma de relacionarme con un otro, en esa forma de adjudicarle un rol y que el otro puede o no asumir ese rol, también se va a dar este proceso de transferencia. En realidad, si yo quiero adjudicar un rol a determinada persona, bueno, va a tener que ver con esos deseos, en esas formas en que yo me relacioné anteriormente, en que me permitieron o que no me permitieron. Y también, cuando pensemos en transferencia, tengamos en cuenta que vamos a estar muy cerca, muy próximos a lo que es el par contradictorio. Ustedes ya han visto contradicciones. ¿Se acuerdan que una de las contradicciones era estos polos opuestos que tienen que ver con lo manifiesto y con lo latente? Lo manifiesto es aquello que se va a expresar y lo latente es eso que está ahí dando vueltas, que no se dice, que no se hace explícito. Bueno, muchas veces esto que no se dice, que está explícito, que tiene que ver con cuestiones inconscientes, van a estar relacionadas justamente con ese proceso de transferencia. Ahí hay algo inconsciente, está dando vueltas. Si tomáramos, por ejemplo, otro autor, si tomáramos a Lacan, diría que la transferencia es la puesta en acto de una realidad inconsciente, de una realidad de lo inconsciente. Otra vez, esta idea, ¿no?, de lo que es implícito, que tiene que ver con esta instancia inconsciente que ustedes ya han visto y que ya saben qué es. El texto también va a mencionar la diferenciación que existe entre dos conceptos que se van a relacionar con la transferencia: repetición y recuerdo. Dice que son distintas cosas. Una cosa es estar repitiendo todo el tiempo una misma conducta, diríamos una conducta muchas veces estereotipada, y otra cosa es un recuerdo, ser conscientes de algo que sucedió y no volver a repetirlo. Bueno, tomando esta primera idea de repetición, ahí podría estar entrando este proceso de transferencia. ¿Por qué? Porque estaríamos volviendo a reeditar una situación, estaríamos en un momento de regresión, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque aquí y ahora podría decir el analista que tal persona, tal paciente se comporta de una manera, como en el allá y entonces se comportó con tal personaje interno que introyectó. Como habíamos dicho antes en el ejemplo de antes, sería, por ejemplo, una figura paterna. Esta diferenciación de lo que tiene que ver con la repetición y con el recuerdo, pero precisamente en lo que tiene que ver con la repetición, en el texto van a ver que se lo asocia con este experimento que realizó Pavlov, donde él hizo este experimento con los perros, que ante determinado estímulo de un sonido, el perro encontraba determinada cantidad de comida, por lo cual empezaba a salivar, y bueno, después él comprobaba que si solamente escuchaba, después de un montón de repeticiones, ¿no?, si escuchaba solamente el sonido de esa campanita, empezaba ya a salivar porque ya se imaginaba lo que iba a seguir, que iba a encontrar esa comida. Entonces, bueno, toma este ejemplo, menciona, cita este ejemplo. ¿Por qué? Porque lo relaciona justamente con esta forma de repetir determinada conducta. Entonces, si repito cada conducta, sé más o menos qué respuesta voy a tener. Entonces, en la transferencia se estaría dando una cuestión a veces, ¿no?, de esta repetición. O sea, ya
me relacioné de determinada manera antes, ahora me vuelvo a relacionar de determinada manera, pero repito, como decía antes, ¿no? Lo de allá y entonces, lo repito, lo reedito, lo vuelvo a trasladar a este aquí y ahora. Bueno, muchas veces lo que sucede con la transferencia es que puede ser entendida como un motor, ¿no? Decíamos que al principio Freud decía que era un obstáculo y después termina viendo que es algo positivo y que es algo fundamental, y esto lo relaciona con que este proceso de transferencia es un motor, ¿no? Un motor para ese paciente, para ese sujeto. ¿Y por qué es un motor? Porque en la instancia de análisis es el terapeuta el que va a señalar en algún momento, va a tener que señalar esa transferencia que se le está haciendo, va a señalar esa escena de la cual estamos viendo ese disfraz en realidad. Entonces puede que el paciente, al reconocerse en esa escena, comience a trabajar esa transferencia, y de alguna manera eso le va a permitir cambiar la actitud, porque si se va a reconocer, si va a ver que en realidad es una repetición de conductas anteriores, bueno, en algún momento puede cambiar y obviamente bajará la angustia, bajará el sufrimiento y tendrá efecto de sanación su terapia. Decíamos que existen dos tipos de transferencia, eso me había quedado pendiente de antes, les había dicho que hay dos tipos de transferencia. La transferencia puede ser positiva, o sea, puede ser que yo esté colocando en esa otra persona sentimientos de confianza, simpatía, contención, y puede ser que sea del tipo negativa. ¿Qué quiere decir? Cuando me relaciono y me vinculo con el otro, cuando me encuentro con el otro, en realidad actúo con conductas que tienen que ver con la desconfianza, la hostilidad, el rechazo. Y este concepto, por último, de transferencia, se va a relacionar con el vector que ustedes ya vieron, cuando vieron vectores del cono invertido, habían visto el vector Telé. La Telé tenía que ver con esa afinidad que yo tengo con un otro, afinidad o no, que tengo con el otro, esa predisposición para ponerme en tarea con un otro, para poder trabajar de manera grupal y así estar en tarea y realmente ir por un cambio. Bueno, obviamente si la transferencia tiene que ver con la forma de que yo me voy a vincular con un otro y lo que le voy a transferir, lo que le voy a depositar, bueno, la forma en que yo me vincule, la afinidad que tenga, se va a estar relacionando justamente por eso, ¿no? Porque de acuerdo a lo que vaya yo a depositar de manera positiva o negativa, bueno, va a estar de alguna manera repercutiendo en lo que es el vector Telé. Bueno, por otra parte tenemos el concepto de contratransferencia. Y la contratransferencia ahora ya la vamos a pensar, si la transferencia era de paciente a analista, en la contratransferencia lo que nos encontramos es lo opuesto. Lo que el analista le sucede con eso que trae el paciente, o sea, iríamos a la inversa. En este momento el analista lo que va a hacer es deslizar sobre el paciente personajes internos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que por más que desde el lugar del análisis, desde el lugar profesional, se intente conservar la objetividad y con este concepto de atención flotante que debe tener todo analista, esto implica tener una buena actitud psicológica, borrar la propia subjetividad. Sabemos que eso no se logra siempre, ser totalmente objetivos y que a mí no me pase nada y que no lo relacione con un personaje interno. Sabemos que eso va a suceder, por eso lo estamos haciendo explícitos a través de este concepto de contratransferencia. También sabemos que todo analista se propone 3 momentos para poder sostener de manera operativa y sostenerlo de la manera más consolidada el dispositivo analítico. Lo que va a hacer en primer momento es colocarse en objeto de amor. En este sentido, ser receptivo de eso que el paciente va a transferir. Pero por otro lado, por más que el analista se esté dando cuenta
que en realidad no está hablando con él, sino que está hablando con otro personaje que tiene introyectado, va a suspender ese deseo de quizá hacer la indicación de que el otro está depositando algo, transfiriendo algo, entonces se va a limitar a hacer una pantalla, ¿no? Una pantalla para que el paciente pueda proyectar lo que le está sucediendo, trasladarse a aquel, al allá entonces, trasladarlo a ese analista de manera que sea como una especie de pantalla, decíamos. Entonces el analista en ese momento va a renunciar a esa instancia de goce o a esa instancia de deseo que quizá tiene de señalar, bueno, estás en realidad hablando con otro personaje y no conmigo. Pero bueno, en algún momento, respetando el proceso de la otra persona, respetando la terapia de esa persona, en algún momento lo va a poder elaborar, como decíamos antes, ¿no? En algún momento se va a poder ver en esa instancia el paciente, va a poder trabajar, y ahí sí trabajar para un cambio. Pero bueno, sepamos esto, ¿no? Que en la contratransferencia es el analista quien va a introyectar en ese paciente otros personajes que pertenecen a su historia personal, que por más que él intente ser totalmente objetivo, bueno, obviamente también tiene una historia de vida, también tiene este sentir a flor de piel, por más que intente ser lo más objetivo posible. Bueno, en la contratransferencia nos encontramos con otro autor, Daniel Lagash, que dice que él se limita a decir que es la reacción del analista frente a la transferencia del paciente. Lo entiende como una especie de contrapunto, así como lo hace Ralph Linson. Él dice que no hay transferencia y contratransferencia, sino que lo que existe son reacciones transferenciales y reacciones contratransferenciales. Y en las reacciones contratransferenciales, lo que dice es que ahí es donde podemos detectar cuáles son las fallas. Recuerden esto, ¿no? Estas conductas rígidas, esto que uno repite una y otra vez, que nosotros denominamos estereotipia. Y él dice que es necesario que exista esta reacción contratransferencial, es decir, que el analista tenga esa reacción, que sea espejo, que sea esa contrapieza a la transferencia. Bueno, esto es la primera parte de transferencia y contratransferencia. Ténganlo en cuenta porque se va a relacionar muchísimo a la hora que veamos lo que es la teoría de las 3D de Pichon-Rivière. Obviamente son conceptos que vienen del psicoanálisis, que vienen principalmente de Freud. En el texto tienen todas las citas de los libros a los que pertenecen estas ideas. Pero ténganlo en cuenta porque lo vamos a trabajar mucho desde la psicología social, desde las ideas de Pichon-Rivière con la teoría de las 3D. Espero que les haya servido. Muchísimas gracias.